era un placer. Elegí este tema a pesar de que el tema de la transición vidriosa es un tema notorio por su falta de sexiness, pero creo que hay dos justificaciones para querer dar una charla sobre esto. Una es que la mitad de los sólidos que están alrededor nuestro son vidrios de una manera o de otra, o sea que es una cosa que para la vida real es importante. Pero la motivación mía es que también suscita un montón de cuestiones que son importantes de física estadística y de física en general y en su relación con, por ejemplo, con la información. Ahora van a ver. Bueno, esto es una pequeña frase de teaser. Te dan un libro que está escrito con letras pero que no entendés. Y te preguntas, ¿es letras al azar o esto es un idioma de alguna manera? Bueno, el primer test rápido para hacerlo es lo GCPás y ves si se achica, si gano mucho. Si gano mucho, ya empezás a pensar que algo tiene. ¿Por qué? Porque las letras al azar no se pueden comprimir, cada letra es arbitraria. En cambio, todo idioma tiene palabras que se repiten y correlaciones entre palabras. Mejor todavía lo cortás en dos, y si te haces una mitad y la otra, se achican, pongamos, las concatenás y gicipiás las dos, y ves si ganaste algo en el concatenamiento, es decir, si lo que resulta es menos que las dos mitades. Entonces quiere decir que hay palabras que están en las dos. Ya vamos a volver a eso. Esto ha sido, bueno, ya vamos a ver. Bueno, ahora otra cosa. Sí, otra cosa. El milagro de la solidez. Esto es una cosa que hay que convencerse de que no es natural y después admirarse de que ocurra. Y que desgraciadamente uno tarda muchos años en que, y si no es especialista probablemente nunca se da cuenta de que el hecho que haya sólidos es bastante milagroso. Voy a elaborar sobre esto. Bueno, consideren por ejemplo partículas, por ejemplo duras, que rebotan entre sí a una dada temperatura. Si son duras completamente no importa la temperatura. Y esto es la densidad cada vez más grande, 1 sobre ρ, densidad más grande, le aumento la presión, y bueno, y la cosa se comporta como un líquido, y en algún momento pasa algo catastrófico, y pasa a una fase que es sólida. Ahora vamos a ver qué es. Pero si yo hago este plot, veo que pasa algo dramático. Es una transición de fase de primer orden. Y lo que pasa es que cuando paso a la fase ordenada, miro las partículas, ahora pongamos realmente partículas duras, metamos que es en 3 dimensiones, aunque mi esquema es en 2, rebotan porque tienen una energía total, rebotan elásticamente, no se tocan, simplemente están rebotando una contra la otra, y sin embargo, a una densidad crítica dada, se ordenan de esta manera. Y en 3 dimensiones se ordenan según el FCC, Phase Center Q. Y es una cosa bastante rara porque hay una famosa meeting del año, no sé, 60, pongamos, o 70 por ahí, de gente numérica buena, donde apuestan al final del meeting si había o no orden en esferas duras. No tenían ni idea, y está quien apostó a favor y quien en contra, qué sé yo. Ahora nos parece obvio que sí, eso es lo gracioso. Pero se ordenan a pesar de que no están apoyadas una sobre la otra. Simplemente esta es la manera en que están más cómodas, en el sentido de que hay mayor entropía, que quiere decir que hay más posibilidades así que de cualquier otra. ¿Ok? Y eso es un milagro si uno lo piensa un poco, pero más... Bueno, quiero aclarar una cosa que va a volver todo el tiempo,
Es que yo digo que hay orden acá, por ejemplo, en este caso orden hexagonal, pero cuando digo orden módulo vibraciones. Quiere decir que si yo me la tomo como un matemático y realmente quiero buscar acá un orden, no lo voy a ver. Lo que voy a ver es un backbone de orden más pequeñas fluctuaciones en torno. Esto va a aparecer y va a recurrir en las transparencias que siguen, que es el hecho de que todo hay que pensarlo módulo vibraciones. Y esas vibraciones son una molestia porque de interesante no tienen nada, es simplemente el taca 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 de las esferas que se están golpeando, pero hay un orden que permanece. Ok, hecha esta aclaración que va a volver también, si yo ahora pongo esta cosa ahí, no se va a caer. Eso quiere decir que es un sólido. Ahora, fíjense que es bastante milagroso esto, porque ¿esto qué quiere decir? Que estas cosas, aún sin tocarse, lo están sosteniendo este Buda. Eso quiere decir que es un sólido. Eso es lo que se entiende por ser un sólido. Ahora, ellas podrían perfectamente, tienen de sobra lugar para correrse a los costados y dejar que esto se caiga. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque prefieren el precio que se pagaría de romper el orden es demasiado grande y entonces le conviene sostenerlo a este Buda. Y eso, por eso digo que es algo que hay que reflexionar sobre esto, porque solo entendiéndolo bien uno se da cuenta que no es obvio, que ¿por qué lo sostienen? Yo elegí a propósito el ejemplo de esferas duras, para que quede clarísimo que no es una cosa de que me apoyo contra. Acá estas cosas están simplemente rebotándose una contra la otra con la energía que tienen. O sea que quiero dejar bien claro que es solo una cuestión de orden que se forma y no hay una cosa de es un sólido porque los átomos están apilados. Nada que ver. Estos no están apilados y además se apilarían solamente si la densidad fuese máxima, ¿no? Cosa que puede ocurrir, pero no es el caso. De hecho, la densidad necesaria para que esto forme un sólido es mucho más baja. Digo entre paréntesis. Esto es verdad literalmente en 3 dimensiones. 2 es un poquito distinto, así que, pero 2 me sirve para hacer los dibujos. Entonces, esto, y la persona que eso lo dijo claro, pero clarísimo, es Phil Anderson, P.W. Anderson, que dijo: la solidez es un fenómeno colectivo que hay que entenderlo como una cosa altamente no trivial. Y hay que desacostumbrarse de la idea de que es un sólido porque los átomos están apoyados uno sobre otro. No, no están apoyados uno sobre otro. Quieren tener este orden y dejar pasarlo a Buda para abajo les costaría romper ese orden, y eso es lo que no quieren. ¿Y por qué no lo quieren? Bueno, en este caso ni siquiera hay fuerzas. Las únicas fuerzas que hay son las colisiones. No quieren porque le costaría en entropía mucho más. Entonces, el milagro de la solidez es el milagro del ordenamiento. Y es importante que es muy parecido a la superconductividad, donde hay algo que se ordena, que es un ángulo, de hecho, y bueno, también ahí ocurre una cosa así. Este paréntesis, si me quieren interrumpir, prefiero que lo hagan ahora y no al final. O sea, que lo hagan al final también si quieren. Ok. Pero ahora tenemos un misterio de segundo orden. Disculpa, acá una pregunta. Sí. En el caso, o sea, en esta imagen hay unas condiciones de contorno que hacen que las pelotitas... ¿no? Para que mantener la densidad, sí. O sea, ¿cómo afecta eso al...? O sea, no, tenés razón. Si las esferas son duras y yo le quito el coso, se van a ir. Si hay fuerzas atractivas, las condiciones de contorno por ahí no son necesarias. Ok, tienen, o sea... Ahora vos, como teórico, podés ponerle condiciones de contorno periódicas que en la vida real no las... o podés considerar, qué sé yo. Pero sí, efectivamente, acá son necesarias. Ahora, un vidrio es una cosa distinta. Esta es una foto, que acá se ve muy mal, de una fotografía, es una foto de un coloide en una fotografía con focal, donde se ve una feta en el interior, y ustedes ven, o más o menos, que se ve algo desordenado. Porque, entonces la pregunta es, esto es un líquido. En un líquido uno se espera que todas las partículas están más o menos al azar distribuidas.
en un sólido como el que decíamos antes, están ordenadas de alguna manera. Bueno, en un vidrio, ¿qué? Entonces, vayamos por partes. ¿Qué es un vidrio? Bueno, un vidrio es algo que ocurre cuando no se cristaliza, cuando no se forma el cristal. Por razones varias, ahora vamos a ver una, pero puede haber situaciones en que yo comprimo la cosa y no le da el tiempo, o no puede, o no sabe cómo formar un cristal. Una manera de hacerlo es usando esferas de tamaños distintos. Entonces, ahí el orden, el tipo no sabe bien qué hacer. A veces sí sabe, a veces no sabe, depende de los radios que uno le ponga. Otra manera de hacerlo es hacerlo en 4 dimensiones, no en la vida real, pero en la computadora. Y en 4 dimensiones hay un cristal que es bueno, pero le cuesta mucho encontrarlo, le cuesta mucho al sistema. De hecho, tarda. ¿2 o 3 es trivial? ¿Llega al toque o tenés que...? El 3 monodisperso, o sea, de tamaños todos iguales, te llega bastante al toque. Y si le pones un pedacito que cristalizó, se te va para todo. En 2, ñala. Ahora, si las haces polidispersas, no te llega al toque, pero tenés que tener un cuidado bárbaro porque te puede generar cristales raros con aleaciones donde las grandes van en las esquinas y las más chicas las meten en el medio y el tipo se encuentra un orden. La pregunta general de ¿siempre existe un orden o no? Es una pregunta totalmente abierta. No, la pregunta es si hay mínimos locales que hacen que se te quede el sistema enganchado. Exacto, te queda enganchado. En 4 dimensiones, el buen cristal que es conocido en todas las dimensiones hasta 24, el buen cristal, creo. Se ganó la medalla Fields una chica por eso, hace poco. El cristal en dimensión más alta que 3 no lo encuentra. O sea, aún si son monodispersos, no, porque en el espacio de 4 dimensiones hay muchas más posibilidades y el agujero en el espacio que corresponde, en el espacio fase que corresponde al cristal es muy angosto y no lo ve. Pero si lo preparas ahí en la computadora, obviamente. Bueno, cuando eso pasa, yo le aumento la presión o le bajo la temperatura, lo mismo da, y veo que la viscosidad aumenta. La viscosidad aumenta brutalmente. Esto debería ser una escala logarítmica y puede aumentar tipo 14 órdenes de magnitud. Y ese es el fenómeno vidrioso. Es algo que siendo, y no veo, concomitante con esto, no veo ningún orden que se forma. Ahora la pregunta, hay varias preguntas. La primera, ¿esta viscosidad va a diverger? ¿Va a diverger verdaderamente o simplemente sube 14 órdenes de magnitud? No sabemos, realmente no lo podemos saber, porque cuando llegamos a 14 órdenes de magnitud es un vidrio de ventana y no hay nada que hacer. Lo veo sólido, pero yo qué sé si fluye o no fluye. En las catedrales no fluye, eso es un verso, ¿no? Ustedes le habrán contado que los vidrios de las catedrales son más gordos abajo que arriba, es un verso eso, pero no hay por qué no repetirlo. Y la otra, entonces, ¿hay o no una divergencia real? No sabemos. Si realmente el vidrio fuera un sólido, su viscosidad debería ser infinita. Entonces, si realmente existe lo que se llama un vidrio ideal, sería una asamblea de partículas a quienes no le veo ningún orden y que sin embargo producen un sólido verdadero. ¿Es que tal cosa existe? No lo sabemos. Hay vidrios que tienen 2.000 millones de años en la Luna, por ejemplo. Los meteoritos golpean y calientan mucho y hacen perlitas de vidrio. Y ustedes se acordarán de la escuela de la estela de Hammurabi, que era en basalto y bueno, ya era un vidrio mucho antes de Hammurabi, pero desde ahí hasta ahora sigue siendo un vidrio. Entonces no sabemos, esta es una de las preguntas. Y la pregunta es, ¿y si hubiera un vidrio ideal? O sea, ¿cómo es? Porque yo les estuve contando, entonces ¿cómo se ve esto? Se ve, qué sé yo, así, las elegí polidispersas, o sea, de varios tamaños, y el tipo no encuentra el óptimo. Sí. Jorge, quizás es una cuestión de lenguaje, pero un sólido amorfo. Sí. De lo que vos estás diciendo. Exacto. ¿Existen los sólidos amorfos o son solo líquidos con mucha viscosidad? Esa es la pregunta. Y un sólido amorfo, o sea, vos me vas a decir, en la práctica obviamente el vidrio en mi ventana es sólido, pero, viste, podría ser que si esperás, qué sé yo, 10 a la 14 años, en principio fluye.
Esta es casi una pregunta académica seguramente y de principio. Un sólido es algo que tiene orden y lo va a tener por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿existe eso? ¿Existe un orden amorfo? Porque para que algo sea sólido, volvemos al Buda, necesitas que sostenga estrés. Y para eso tiene que haber un orden. Uno se puede convencer de que lo que hace que este tipo no se caiga es que estas partículas quieren estar en esa posición, salvo vibraciones, pero quieren estar en esa posición y no en otra. Entonces, sí. No puede ser que dice que están enganchadas y no pueden salir, ¿no? Porque no quieren... no quieren espacio, no, yo te puedo... No, en un vidrio, no sé, o sea, les cuesta salir donde están, no es que es la mejor, ¿entendés? Sí, puede haber, que eso sería lo que uno llamaría ruptura de velocidad. El ejemplo clásico sería agarrar una caja de fósforos, poner dos monedas, y hay dos posiciones que son posibles, pero que no puedes pasar de una a la otra porque las monedas no pasan. Claro. Pero no lo necesitas. El punto es que lo podés tener eso, pero podés tener un sólido. Lo hago a propósito de usar, porque eso sería una ruptura explícita de ergodicidad. Quiere decir que vos le pones una pared al sistema que no le permite hacerlo. Acá todo es posible. Yo puedo pasar de cualquier configuración a cualquier otra por algún camino, como en los cristales también. Es decir, que hay un camino perfectamente legítimo que me permite, si yo le digo a cada una de estas lo que tiene que hacer, me permite perfectamente que este tipo baje sin que generar ninguna superposición. Quiere decir que la ergodicidad no está explícitamente rota. Es perfectamente posible pasar a través. ¿Por qué no paso? Porque ese camino que yo le doy de instrucciones es rarísimo en el espacio de todas las posibilidades. Quiere decir que es una cosa re sutil. Ese camino no viene tomado por su improbabilidad, no porque sea imposible. Y esa es la naturaleza, en el caso de cristal, del orden. Ahora, acá la pregunta que se hace es, bueno, esto va a tardar mucho en caer, si es un vidrio de ventana va a tardar mucho, pero yo me hago la pregunta, puedo hacerme la pregunta totalmente académica de, bueno, pero ¿es en serio un sólido? ¿En serio, quiere decir que esto nunca se va a caer? ¿O es simplemente un líquido que es como una miel tan espesa que finalmente no fluye? Pero yo sé que con miel eso se va a terminar cayendo. Y esa pregunta está ligada a, y eso es algo de lo que uno se convence con el tiempo, ¿hay un orden oculto en un vidrio ideal? ¿Hay un orden que, aunque yo no lo veo, estas cosas se las arreglaron de alguna manera para estar donde están y esa es la que les gusta y no otra? Claro, no es como un cristal, una transformada de Fourier acá no me va a decir nada, o un pico de Bragg en la vida real no me va a decir nada. Y esa es una pregunta muy académica, pero bueno, somos académicos. Bueno, entonces la primera y el progreso realmente grande que hubo en estos años es hacer modelitos de campo medio de vidrios de Stein, de vidrios, inspirados en modelos de vidrio de Stein. De campo medio quiere decir lo que voy a decirles ahora. Son modelos muy simplificados, donde el espacio o no existe o tiene infinitas dimensiones, o sea que no es lo que un experimental le gustaría, pero que puedes resolver completamente y puedes decir absolutamente todos lo que hay que saber. La primera intuición la tuvieron estas tres personas que descubrieron que si yo tengo los S son puntos sobre una esfera de dimensión muy grande y estas son interacciones entre ellas que están tomadas al azar. Esto para quienes estudiaron vidrios de Spin es muy común, es todos con todos son puntos sobre una esfera de muy alta dimensionalidad y que interactúan con estas que son elegidas al azar de manera gaussiana. Esto, como ustedes ven, con un vidrio no tiene nada que ver. Sin embargo, estas tres personas, por una serie de cosas y una intuición absolutamente notable, se convencieron de que esto era un modelo de juguete de lo que podía ser un vidrio. Y es la primera vez que alguien hacía un modelo donde al menos cualitativamente aparecían las características de lo que es un vidrio. Es decir, de la dinámica de un vidrio y de la transición de fase que podía tener un vidrio. Hasta ahí convencieron a un subespacio de gente al que yo pertenezco, pero había que convencerse, ¿no?, de esto.
Después pasó algo en los últimos años que, sin aportar verdaderas ideas nuevas, hizo que todo esto sea mucho más digerible para la mayoría de la gente, que es que se puede resolver el problema de partículas, ahora pueden ser duras o blandas, pero esféricas, de potencial esférico, en dimensión muy alta, en líquido, es decir, simplemente partículas que son un gas, un líquido o todo lo que ustedes quieran, en dimensión muy alta es exactamente resoluble. Tanto la estática, la termodinámica y la dinámica misma. Es decir, que yo sabría meter ese Buda en dimensión infinita, digamos, y ver que no cae, y ver que hay una transición a un vidrio. El cristal es más delicado, pero pongamos que el cristal no viene al caso, no se encuentra. Y esto fue hecho más que nada por Francesco Zamponi, pero son artículos donde está Giorgio Parisi. En fin, yo estuve más en la parte dinámica de la cosa. Entonces, si yo miro esferas de dimensión muy alta o partículas de simetría esférica, de potencial esférico, con simetría esférica de dimensión muy alta, puedo resolver todo. Ahora les voy a describir lo que eso da. Pero el problema con estos sistemas es que ya el espacio no lo veo más, porque en dimensión muy alta todo se juega a nivel de los primeros vecinos, que son infinitos ya, porque la dimensión es alta, o en esta ni siquiera hay espacio. Entonces es todo muy abstracto. El primer paso va a ser ver qué pasa. Y después de ahí voy a querer bajar a alguna dimensión finita y ver qué conclusiones saco. Y ahí todo va a empezar a ser un poquito más, porque no hay mucho exacto. Entonces, ¿qué veo? Bueno, lo que veo cuando yo resuelvo completamente el problema en dimensión alta es que el espacio, lo que decía Gaby, es que tengo un espacio lleno de... Esto no me pregunten qué es el eje X, pero el eje Y está, digamos, de energía, y hay muchos valles, y adentro de los valles hay vibraciones. Esto es un dibujo abstracto, esto es en 3n dimensiones, en dn dimensiones, ¿verdad? Y estas son las vibraciones, lo rápido, y los saltos acá son las cosas lentas. Y si yo miro una correlación, al principio cae bastante rápido correspondiendo a las vibraciones, y después cae mucho más lentamente en la escala de tiempo que corresponde con los saltos. Entonces, primera cosa que hay que ver, que además está muy bien atestada en los vidrios mismos, reales, es que hay dos escalas de tiempo, por lo menos. Una rápida, que corresponde a las vibraciones, y una lenta, que corresponde a verdaderamente lo que se llamaría los cambios estructurales, es decir, cambios profundos de la forma. En el caso del cristal que les mostré antes, ¿se acuerdan que yo les puse las vibraciones? Bueno, estas vibraciones existen, pero si el cristal es un verdadero cristal que dura forever, esta dura para siempre. Y este tiempo, que es el tiempo que le cuesta, si se quiere acá, saltar de valle en valle, se llama la escala alfa de tiempo convencionalmente, y es un tiempo que básicamente es lo mismo que la viscosidad del sistema. Para que algo fluya necesita poder, si es en dimensión finita, obviamente, necesita ese tipo de tiempos. ¿Okay? Pero lo lindo de esto es que esto sale automáticamente de la solución, sea de la estática que de la dinámica, en dimensión infinita, dimensión alta, o en alguno de esos modelos que se parecen a un vidrio de espino. Bueno, las vibraciones es la parte rápida, como les decía. Ahora tengo un amorfo, pero también el amorfo quiere decir que no le veo ninguna lógica a cómo están dispuestas estas partículas, pero el amorfo también tiene vibraciones rápidas, ¿no? Tanto como un cristal y no muy distintas. Esas vibraciones son tan poco interesantes para un amorfo como lo son para un cristal. Es simplemente la parte vibracional que no es particularmente interesante. En cambio, para pasar presumiblemente de un valle al otro, tengo que hacer reestructuraciones importantes, que por supuesto en los modelos que les estaba describiendo no los veo, porque son modelos de campo medio donde de hecho no hay prácticamente espacio. Una pregunta, Jorge. Sí.
¿Estas vibraciones cómo se relacionan con las colisiones que vos Y decías? son básicamente sí, son las colisiones, algún swap rápido que va y viene de dos partículas que están ahí, que están casi les da lo mismo, entonces van y vienen. Son dos cosas rápidas y es lo que interviene cuando yo me interesa la transmisión del sonido o todas esas cosas rápidas que ocurren. Son las que sostienen al Buda. ¿Son las que? Las que sostienen al Buda. Bueno, no, porque son las que sostienen al Buda en los cambios estructurales grandes, pero las vibraciones mismas están vehiculadas por esta, o sea, es difícil separar las dos cosas. Pero lo que sostiene al Buda no es tanto, porque vos podés moverte libremente en las vibraciones, pero lo que te cuesta es los cambios estructurales complicados. Pero sí, efectivamente, una misma partícula está haciendo las dos cosas. Tiene una vida veloz, de frecuencia alta, y que es vibratoria, pero también ella misma participa en una vida lenta que sostiene al Buda. ¿Sí? Todavía estoy con duda. Cuando empezaste, nunca había interacciones entre los Lo hice a propósito, podría haberlo. Porque en sólidos son importantes. Son importantes, pero acá las saqué a propósito para que nadie crea que me estoy apoyando sobre el vecino. Para que se vea claramente que acá lo que hay es un problema, más que nada de entropía, de ¿qué prefiere el sistema desde el punto de vista de volumen en el espacio de fases? De hecho, las interacciones son importantes, pero los cristales que se forman son los mismos, básicamente. Digamos, no hay una diferencia gigantesca conceptual, y eso en los años, ya te decía, 70, no estaba claro para la gente. Ahora sabemos que vos puedes hacer lo que querés con partículas duras, puedes hacer cuasicristales, puedes hacer cristales, puedes lo que querés. Ya la sola entropía, porque no hay una energía real, ya la entropía decide todo. Pero yo lo estoy haciendo a propósito para sobreenfatizar el hecho de que no hay que pensar a un sólido como una pila de átomos que simplemente se apilaron. Son átomos que les conviene estar en una situación, a pesar de que, la pregunta de Gaby, genéricamente tienen toda la libertad de dejarlo pasar al Buda tranquilamente hacia abajo. O sea, una interacción ahí porque no pueden estar una arriba de la otra, digamos. Claro, está la pared, claro, O sea, pero la mayoría del tiempo no la De viven. muy corto alcance. De cero alcance, digamos, de ataque, ¿no? Pero sí. Pero la mayoría del tiempo no están apoyadas una sobre la otra, eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que veo yo en estos modelos? Bueno, lo que veo es que, en este caso, busqué una con temperatura, así que acá sí hay interacciones, pero hubiera podido también usar el volumen acá. Hay una fase líquida quiere decir por definición que todo está desordenado y se mueve, nada está fijado en el espacio, la viscosidad es finita, y voy bajando la temperatura o voy aumentando la presión y me empiezo a encontrar que acá hay un montón de estados, este es un dibujito, ¿no? Hay un montón de estados posibles, amorfos quiere decir que no le veo ningún tipo de orden particular, que existen y que son una opción. Pero sigo en la fase líquida no porque no los vea los amorfos, sino porque voy saltando de uno a otro. Entonces moralmente es medio un líquido en el sentido de que voy saltando de un amorfo a otro y es muy difícil distinguir eso de una cosa amorfa que se mueve. Eso es una cosa amorfa que se mueve. Y cuando llego acá abajo, si es que eso existe, llegaría a la temperatura más baja, y esto es totalmente conjetural, al punto en que no, en que hay un amorfo perfecto, que es el mejor de todos los amorfos, y a partir de ahí se acabó el líquido, y lo bueno es ese amorfo, del que ahora vamos a hablar, pero esto es lo que se llamaría el estado ideal, y este sería el verdadero sólido. Además hay una línea de cristal que podemos ignorar, porque en dimensión alta o qué sé yo, es irrelevante para todo lo que vamos a decir porque no se cae en el cristal. Aunque en muchos casos sí se cae en el cristal, pero lo que nos interesa no. ¿Ok? Entonces, hay amorfos por todo el camino, pero llega un momento que habría un amorfo que es el mejor de todos los amorfos, o que encuentro los mejores de todos los amorfos, y esos duran para siempre. Si es que existe eso, no sabemos si existe eso.
Entonces hay dos maneras de ver la cosa. Una es yo el equilibrio, o sea, me tomo todo el tiempo del mundo, literalmente todo el tiempo del mundo, para que el sistema a cada temperatura esté en equilibrio, voy bajando, acá estoy en un líquido porque voy saltando de un amorfo al otro, entonces es hasta que llego acá abajo, acá me metí en el estado conjetural de amorfo perfecto, y acá voy bajando la temperatura, lo único que pasa es que las vibraciones se vuelven más chicas, pero siempre estoy en el mismo amorfo perfecto, del que no sabemos nada todavía. Sabemos que es amorfo, sabemos que es perfecto, y no sabemos ni siquiera si existe. En cambio, la otra cosa que se parece más a la vida real es simplemente hacer un quench, o sea, un quench es un quench, directamente bajo de alta temperatura a esta temperatura, o comprimo de golpe, y entonces ahí estoy fuera del equilibrio, y algún día llego acá, que es el punto de equilibrio, o bien, si estoy debajo de la supuesta transición vidriosa, que sería acá, voy bajando, y algún día llego al amorfo ideal. Todo esto es muy conjetural, porque lo que yo en la vida real veo es que estoy por algún lado a algún tiempo. Ok, y todo esto los modelos de campo medio lo reproducen muy bien, pero no me dan ninguna idea de qué está pasando en el espacio, porque los modelos de campo medio, o bien todo está conectado con todo, y en cuyo caso el espacio no existe, o bien son de dimensión infinita, en cuyo caso el espacio es muy distinto del espacio que conocemos. Y bueno, y este dibujo lo voy a repetir ad nauseam. Esto, tengo mi paisaje acá, y esto es el logaritmo del número de estados que tengo a cada nivel. Proliferan, quiere decir que hay muchísimos más superficiales que profundos. Esto aparece en los modelos de campo medio y existe en la realidad, pero ahí solo lo veo numéricamente. Pero en los modelos de campo medio lo puedo demostrar. Hay una proliferación. Sigma acá es el logaritmo del número de valles que tengo de un cierto nivel dado. Hay muchísimos superficiales, menos más profundos, y solo unos pocos realmente que dominan. Y bueno, en el caso en que yo estoy haciendo un proceso de envejecimiento, el vidrio va bajando por acá. Y una de las cosas muy notables que descubrimos, y esto es realmente muy sorprendente, es que si yo miro todos estos estados, el vidrio adentro de esos estados hay vibraciones que de nuevo no son muy interesantes. Pero lo que pasa es que, y esto es muy muy sorprendente, el vidrio, por lo menos a nivel campo medio, que es donde uno sabe resolver las cosas, es tal que a cada instante de tiempo en que está envejeciendo, explora todos estos valles que tienen a una cierta altura democráticamente, con el mismo peso. Ustedes estudiaron en termo que uno explora el espacio de energía democráticamente si está en equilibrio, pero no hay ninguna razón para que un sistema que está envejeciendo, que está fuera del equilibrio, explore paso a paso a cada energía democráticamente todos los valles que encuentra. Y eso no lo entendemos bien porque lo constatamos en los modelos que estamos resolviendo. Entonces lo que pasa es que yo puedo, este es el logaritmo del número de valles que hay, a cada punto me encuentro, a cada punto del tiempo, me encuentro a un nivel, y en ese nivel es casi como si estuviera en equilibrio a ese nivel. Y agrego una última cosa, esta es una de las partes más técnicas. La derivada de esta curva, la derivada de, esto sería una especie de entropía, pero es una entropía de estados, no de puntos, entropía de número de valles, es siempre una temperatura inversa. Y entonces esto define una temperatura inversa que depende del tiempo. El sistema va envejeciendo y hay una temperatura de las variables lentas que va cayendo. Esto es lo que aprendimos de la teoría de campo medio. Esta parte última viene de la dinámica y es muy sorprendente. Y eso inmediatamente
sugirió que qué pasa si yo tengo un vidrio y, por ejemplo, este es un vidrio magnético y lo conecto con este circuito LC con una frecuencia muy baja, realmente de resonancia muy baja, comparable al tiempo de saltar de estado a estado. Bueno, la equipartición, si yo estuviera en equilibrio, pero no estoy en equilibrio, me diría que debería la energía de esto ser un medio KT, ¿no? Equipartición. Bueno, justo lo que mido es esa temperatura que les dije antes, que es la derivada logarítmica del número de Bayes. Eso es muy sorprendente. El experimento, como si estuviera en una especie de equilibrio transitorio con una temperatura que cae. El experimento lo hicieron Tomás Grigera, que supongo que muchos de ustedes conocen, con Natis Relov hace mucho tiempo, por ahí en la tesis de Tomás. Y efectivamente eso es lo que uno ve. Acaba de aparecer una nueva temperatura de la nada, que es una temperatura que dice que yo estoy en una especie de equilibrio de valle, entre valles, y no es la misma temperatura del baño, porque la temperatura del baño concierne las vibraciones y no el paso de valle a valle. Yo me pregunto un poco respecto al tiempo, Sí. porque vos estás haciendo, ¿cómo te mueves en él? No importa la velocidad, hay algo ahí, ¿cómo es el tema? ¿Vos decís tiempo a tiempo? ¿Es esto? Claro, yo agarro, preparo mi sistema. Sí. El sistema está tratando de llegar al equilibrio, pero pongamos que tarda 10 años en llegar. Entonces, en el año 1, yo mido esta cosa, pero con frecuencia de un mes, o sea, de muy baja frecuencia le hago este experimento. O sea, estoy haciendo tiempos larguísimos. ¿No importa esos tiempos? ¿No importa la duración de esos tiempos para llegar a tu conclusión? Son larguísimos, entonces tienen que ser mucho más largos que lo que vos estás midiendo, sí. Pero son muy largos, porque vos sabés que un video tarda siglos en... Entonces, poco lenta, es como si fuera un enfriamiento adiabático, pero no un enfriamiento de las vibraciones, que ellas están siempre a la temperatura del baño termo. Es una especie de enfriamiento adiabático de las fetas de energía, de igual nivel de energía entre valles. Y eso es una cosa muy sorprendente y es muy rara. Es como que es un sistema que tiene dos temperaturas en la cabeza, una para todo lo que es rápido y otra para todo lo que es lento comparable a sus tiempos característicos. Para lo lento, por eso ellos hicieron acá un circuito LC con una bobina que realmente era gigantesca. ¿Es un experimento posta? Es un experimento posta, sí, sí. No, posta. Pero la bobina tiene 8 Henry, o sea, es una cosa absurda, o sea, nadie vio nunca qué sé yo, creo que nadie nunca vio una bobina así. Sí, es un experimento posta y está muy bueno, muy bueno. Esa temperatura tiene que ver con el desplazamiento macroscópico de la nueva configuración. Claro, y nosotros creemos, y ahora voy a venir a eso, que eso tiene que ver con en el espacio real, si estos modelos lo tuvieran, que no lo tienen, serían las reestructuraciones, las cosas más Pero estructurales. en el espacio de energía, Sí. vos decías que cuando estás más arriba tenías vallecitos más chiquitos y cuando uno va bajando era más, y vas teniendo cada vez, te vas dando más tiempo y vas pudiendo saltar. Claro, va pudiendo saltar más y a cada tiempo se las pasa. Cuando vas más abajo, todos los vallecitos de arriba son para vos nada. Y te da el tiempo para hacer esto. Pero el tiempo siguiente es mucho más jodido. Entonces ahí necesitas mucho más tiempo. Y así, lo que es muy notable es que se forma una especie de cuasi equilibrio en el sentido de que los estados entre sí tienen una distribución democrática, como si hubiera, con otra temperatura, porque la temperatura no es la de las vibraciones, es simplemente la derivada logarítmica del número de estados que tenés. Y es una temperatura efectiva que, bueno, es lo que es, y depende del modelo, y va cayendo, hasta que se encuentra con la temperatura de vibración, si es que eso ocurre, y si ocurre, chao, se equilibró el sistema, se acabó. ¿De qué orden es esta temperatura comparada con...? El orden de magnitud que tenés que estimar es si vos enfriaste tu sistema, fuiste por una rampa de temperatura y lo mandaste a devenir un vidrio, el momento en que caíste fuera del equilibrio, es decir, el momento en que tu líquido empezó a ser vidrioso, había una temperatura y después seguiste bajando, las vibraciones son de la temperatura baja.
pero la que te quedaste de recuerdo de cuando caíste fuera del equilibrio, ese es el orden de magnitud. Tiene que ver con lo que llaman bloqueo. La temperatura fictiva la llaman a veces, pero la temperatura fictiva es un concepto fenomenológico que estaba muy bien, que es lo que yo te acabo de decir, pero lo bueno es que en los modelos de campo medio esto sale, no tenés la opción. De hecho, apareció en los modelos teóricos, lo vio gente, entre ellos nosotros, que no conocía la fenomenología. O sea, como que apareció en los modelos, te lo imponen los modelos. Bueno, esto es notable, ¿no? Es una forma de no equilibrio muy notable. Y no sabemos por qué ocurre esto, pero básicamente la idea es que como los tiempos de ir más profundo crecen tan vertiginosamente, hasta cada nivel que llego, todo lo de antes me parece una pavada, todo lo de después me parece imposible. Y a tiempos mucho más altos me pasa de nuevo lo mismo y así sigue. Bueno, todo esto está muy bien, pero no hay espacio real. Por ahora es cháchara. Muy bien, ahora otra cosa. Imagínense que tengo el vidrio ideal. No sé cuánto tiempo me queda. 15 minutos. ¿Cuánto? 15 minutos. 15. Bueno, también muy rápido. Si yo tuviera el vidrio ideal, ese enorme, gigantesco, podría, recortando oportunamente, tener samples grandes de vidrio ideal, obviamente como eso. Ahora, habíamos quedado que todo esto era un amorfo. Quiere decir que puedo hacer muchos vidrios ideales del mismo tamaño. Como esto no es periódico, tiene que estos ser distintos. Pero el problema es, de acuerdo, pero a mí me dicen que el estado ideal, o sea, este es el sample que yo estoy agarrando, ¿no? Es enorme, de 1000 por 1000, solo que esto es el vidrio ideal de infinito por infinito. Y yo me meto en todas partes y busco un sample distinto, pero como no es periódico, no voy a encontrar el mismo. Quiere decir que hay muchos estados posibles, incluso aquí abajo. Pero la teoría en campo medio me dice que si yo tengo un vidrio ideal, abajo no hay un número exponencial, porque exponencial sería si yo acá las partículas las pongo completamente al azar, pero acá abajo se supone que hay pocos estados relativamente, porque el logaritmo del número de estados cayó. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo un vidrio ideal, tiene que haber bastante repetición de estos patches. Si no hubiera mucha repetición, yo acá podría generarme vidrios ideales de todo tipo y color. Bueno, este es el primer descubrimiento importante en el espacio. Un vidrio amorfo, pero que es ideal, tiene que tener muchísimas repeticiones, a pesar de todo. No es periódico, pero tengo que encontrar pedazos que se repiten, motivos que se repiten. Muy rápido. ¿Esto no depende del tamaño del patch? ¿Verdad? Sí, depende del tamaño del patch. Ahora vas a ver cómo. Entonces, ¿cómo hago para decidir si depende del tamaño del patch o no? Bueno, me inspiro en lo que hace la gente de sistemas dinámicos. La gente de sistemas dinámicos lo hace con las trayectorias. Ahora van a ver, para los que hicieron sistemas dinámicos es la entropía de Kolmogorov-Sinai. Uno mira pedazos de trayectoria y mira dónde se repiten. Y hay un lugar, la frecuencia con que se repiten permite computar la entropía de Kolmogorov-Sinai. Y es más baja cuanto más grandes son los cachos que se repiten. Bueno, acá es lo mismo pero en dos dimensiones. Lo que tengo que hacer, como con toda entropía de este mundo, es discretizar, siempre que discretizar, si no la entropía no tiene una buena definición. Y veo yo que según el tamaño del patch que me interesa, escala así, E a la tamaño del patch. Es decir, son más raras, se repiten menos las cosas que tienen patches grandes, ¿no? Es más difícil encontrar. Pero escalan en una manera muy concreta y eso me permite definir bien cómo se repiten los motivos. Todo esto lo estoy construyendo inspirado en lo que me dice el min-field, que no tiene espacio, pero lo estoy aplicando acá. Y esto es lo que les decía antes. Inspirados en cómo se hace para una trayectoria caótica hace esto, y yo a un nivel de precisión y a un nivel de tamaño, que es tu pregunta, Silvina,
esta es igual a esta, es igual a esta. Pero claro, si me pongo más picky y agarro una epsilon más chica, no las voy a ver como repetidas. En fin, hay que hacer el scaling correcto, pero todo esto tiene una buena teoría detrás, es todo muy sensato, y se llega a la conclusión de que uno así puede definir en base a cuánto se repiten, puedo definir una entropía. Y lo mismo exacto puedo hacer, bueno, ahora vuelvo, lo mismo exactamente puedo hacer acá, me defino una precisión, me defino un tamaño de patch, etcétera, etcétera, y puedo ver cuánto es la tendencia a repetirse de estos patches y cuánto es el tamaño típico que tiene un patch que se repite a una cierta frecuencia. Sí. Esteban. ¿No? Ok. Y así uno define una entropía, que en el caso de la trayectoria se llama de Kolmogorov-Sinai, pero lo puede hacer en cualquier dimensión, y en realidad es la entropía, que es P log P, o sea, yo agarro un patch y voy a ver a dónde se me repite, con qué probabilidad, en este vidrio infinito. Y P log P me da la entropía verdadera, que es la entropía que es exactamente, porque, bueno, me va a dar exactamente el número de estados, ahora van a ver. O bien ustedes saben que la entropía se puede generalizar acá con un Q, que no es el de Salis, me apresuro a decir, es la de Regni, que es una generalización. Cuando Q tiende a 1, esto me da la entropía usual. Viene al caso por algo que voy a decir ahora. Ok, pero la única cosa importante es saber que lo que estamos mirando acá es cuánto se repiten los motivos. Acuérdense que mi problema original era que el Buda se tenía que quedar quieto y que la razón por la que no se caía es que el sistema no quería perder un orden que tenía. Habíamos quedado que cristal lo tiene, un amorfo no. Ahora empezamos a darnos cuenta que cuanto más perfecto es un vidrio, más patches grandes tiene que quiere que se repitan y no quiere que pase el Buda para no romperlos. Es decir, que hay un orden que está emergiendo, pero es un orden misterioso, porque yo lo veo solo si voy y lo busco, pero no hay una transformada de Fourier que me dice esto es lo que tenés que buscar. Muy bien, ahora, cosa rápida, la entropía, una manera muy linda de ver estas cosas, es cómo funciona GZIP, ustedes tienen dos líneas y agarran las palabras según cuánto se repite. La que más se repite le ponen un nombre corto, la que sigue le ponen un nombre del que sigue y así siguiendo, y entonces se ahorran, cada vez que aparece dying, que está repetido muchas veces, ponen un 1, y después ponen un 2, y después ponen un 3. Así funciona, y esto se llama Lempel-Ziff, y se ha demostrado por ellos mismos que es óptimo. Quiere decir que una tira de palabras, la compresión de eso es exactamente la entropía de esas palabras. Es óptimo y es sin pérdida, quiere decir que puedo recuperar el total sin perder nada. Esto es muy lindo, muy matemático, pero es muy lindo. Bueno, uno puede plantearse de hacer lo mismo con los patches. Yo te quiero transmitir el patch de vidrio, la foto del vidrio, y la comprimo de alguna manera. ¿Y cuánto necesito de bits para transmitir eso? Es la entropía del vidrio. Si el vidrio es muy perfecto, tiene patches gigantes que se repiten, y eso significa que con muy poco puedo transmitir mucho. Si el vidrio es una porquería, muy joven, por ejemplo, tiene patches chiquititos, y entonces hay mucha posibilidad de que en cada lugar pongo el que quiero. Y entonces en ese caso el mensaje va a ser más largo. El logaritmo de la longitud del mensaje es la entropía, pero con un pequeño grano de sal que sigue, que es que tengo que factorizar las vibraciones, porque las vibraciones me producen, ya lo vieron en el cristal, me producen diferencias que no me interesan, que son diferencias temporarias. Entonces lo que haces, lo que hicimos hace poco para poder aplicar los programas de compresión, es un truco que inventaron estas personas, creo, que es para ver cuándo dos libros son del mismo autor. Entonces yo agarro estos 3 libros de Borges y los concateno, los comprimo separadamente, me da tantos megas.
Los concateno y comprimo el total y veo si me da la suma o mucho menos. Si es Borges, como la palabra laberinto va a aparecer 8000 veces, la tengo con una sola cosa. Y eso permite que acá gane mucho concatenando y comprimiendo. Si estos tres, entre otras cosas porque están escritos en distintos idiomas, lo hago así, no ganan tanto. Esto les funcionó muy bien y les recomiendo altamente que lo lean. Funciona bien, funciona realmente muy bien. Se ha usado incluso para... No, un autor se haya inspirado en otro. Por ejemplo. Pero también hay una... No sé si ustedes conocen a Elena Ferrante, que no se sabe quién es la persona que escribió los libros. Entonces, para descubrirla, estos hicieron las dos personas son una mujer y su marido. Y hicieron el test y les dio algo. Dejo que busquen ustedes. Pero está bueno. Nosotros lo usamos, la misma idea idéntica, es agarrar durante una escala alfa, que solo difieren estos en vibraciones, concatenamos y entonces todo lo que es vibratorio es distinto y aleatorio. Todo lo que es común lo comprimo una sola vez porque es idéntico en todas. Entonces este mismo método exactamente extrae aquello que es común entre todas las copias que difieren entre sí por vibraciones. Y esta es una manera conceptual ya de definir la entropía configuracional, es decir, el número de verdaderas cosas estructurales que son distintas. Bueno, nada, esto era un detalle y ahí seguimos. Y bueno, al final del día lo que pasa cuando se calcula todo es que uno confirma que los estados altos, y uno puede hacer la correspondencia ahora realmente con los modelos Minfield, aunque sin haberlo resuelto, pero los estados altos corresponden a sistemas que tienen patches chiquititos y que por lo tanto si yo quiero transmitirles una imagen de esto necesito muchos bits. Y en cambio, a medida que el vidrio va envejeciendo, va teniendo patches que se repiten, que empiezan a ser más y más y más frecuentes. Sin nunca llegar a ser un cristal. ¿Por qué? Porque hasta en el vidrio ideal, si es que tal cosa existe, los patches son tan grandes y se repiten tan frecuentemente que no necesito un número exponencial no necesito un número extensivo de bits para transmitir, pero siempre necesito un número infinito. Es decir, no hay una sola posibilidad, pero no hay un número exponencial de posibilidades. Cuando es subexponencial, ya estoy. Entonces, la naturaleza del líquido que deviene un vidrio es una naturaleza de algo que empieza a tener cosas que se repiten y que esas cosas, más vidrioso estoy, más grandes son y más frecuentemente se repiten. Y eso es lo que de última implicaría que el Buda no puede caer, porque cuando esos patches que se repiten son grandes, yo no quiero destruirlos. El sistema, así como protegía su cristal, ahora protege este orden, que es un orden oculto, si se quiere, ¿no? ¿Y el tamaño del Buda y no te importa? El tamaño del Buda tiene que ser grande respecto a las partículas, si no... Con al parche, supongo. Tiene que ser grande, sí, pero que sea grande. Y tiene que ser liviano, además. Porque si tus parches son chiquitos, qué sé yo. Claro, le da lo mismo. Sí. ¿Qué es lo que se repite? Porque no se repite exactamente el mismo patrón, ¿no? Vos justamente cuando hiciste la analogía de las trayectorias, hiciste como que hacer una especie de coarse graining para encontrar... No es analogía, es casi lo mismo, o sea, es más que analogía. O sea, hay dos cosas que tienes que hacer. Una es eliminar las vibraciones como con eso que te dije, las pones así una al lado de otra, las concatenás y te quedás con lo que es común a ellas, ¿no? Porque esas son las vibraciones, por eso factorizas. Pero siempre vas a tener, y tenés razón, que decidir vos una precisión. Eso como en las trayectorias. En las trayectorias es clarísimo y Pero eso... vas al límite. Y vas a un límite, pero lo interesante, y por eso existe con Mogorov-Sinai, es que... No sé dónde lo puse. Lo puse en alguna parte. Si te quedaras con un épsilon finito, ¿no podrías borrar las vibraciones también? Sí, lo pensamos, pero no. Preferimos... Porque, una cosa, a ustedes cuando les dijeron que el problema de que la entropía es infinita en un sistema continuo y que eso lo resuelve la mecánica cuántica, les mintieron. Es decir, sí te lo resuelve la mecánica cuántica, pero esa no es la buena respuesta. La entropía... uno tiene que poder definirla en un sistema clásico que lógicamente no tiene ninguna contradicción interna. Entonces, a menos que Boltzmann estuviera loco,
Tiene que existir eso clásicamente. De casualidad la cuántica te hace zafar en algunos casos, pero la razón, que la cosa que no hay que olvidarse, es que la entropía siempre requiere una discretización. Lo que pasa es que cuando haces el límite del épsilon que va a cero, te aparece subexponencial en el tamaño. Entonces hay un momento que lo puedes despreciar. Así funciona el argumento. Con las trayectorias es clarísimo. Pero la idea es idéntica, solo que en más dimensiones no es idéntica. Cuerpo-corrosiva. Es una caracterización del estado vidrioso, digamos, pero ahora una explicación de por qué aparece, o sea, por qué se filtra un pattern que empieza a aparecer por todos lados. Bueno, porque podés decirte a vos mismo, cuando encontré cosas muy buenas, las quiero repetir porque tantas cosas muy buenas no hay en cuanto a compactificación. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Se puede tratar de estimar qué tamaño tienen esos patches en un vidrio de los que vos tenés. Y es nada, son 3, 4 distancias entre interpartículas. O sea, que en la vida real no le das el tiempo de crecer. O sea que esto es tremendamente académico. Y si esta longitud va a diverger, tampoco lo sabemos. O sea que es tremendamente académico todo esto. Pero es importante porque subyace a la idea de si la solidez existe o no. Pero con el tema ese magnético sí, tenías el margen. Cuando tenés vidrio de spin, ahí sí, porque hay una transición de vidrio de spin. En cambio, los vidrios de ventana no sabemos si hay una verdadera fase. En los vidrios de spin pasa otra cosa. Hay una transición de vidrio de spin, no hay ninguna duda de eso, nadie está en desacuerdo. ¿Es a la Palisi o no? Eso no sabemos. Yo creo que no en 3 dimensiones y quizás sí en 4, esa es mi opinión personal, pero nadie está de acuerdo. Nadie hay acuerdo. Ok. Bueno, nada. Entonces, esto es lo que dije recién. En las zonas altas los patches son chicos, en las zonas profundas los patches son grandes. No sabemos hasta dónde crecen y si realmente existen patches verdaderamente grandes. No sabemos ni siquiera si divergen. La misma pregunta de si los patches llegan a ser enormes, idealmente en tiempos ridículamente grandes, es la misma pregunta de si un sólido, si el vidrio es un verdadero sólido que el Buda no se va a caer nunca. Es la misma pregunta y no tenemos respuesta concreta a ninguna de las dos. Pero sabemos que son la misma pregunta. Y bueno, nada, entonces, este es el resumen. El orden vidrioso está medido entonces por la caída en la cantidad de información que necesito para transmitirles una foto de mi sample. Cuanto menos información necesito para gisipearla, más vidrioso es. Quiere decir que es mentira que es puramente dinámico. Si realmente hay una transición vidriosa que realmente existe, que a tiempos infinitos, requiere de eso. O sea que si el Buda no se va a caer jamás, requiere de que la información que yo necesito para transmitir la foto de lo que está alrededor es poca. Sabemos que un cristal y que un cuasi cristal tiene pequeño ODN de información, o sea, la cantidad de bits que necesito no crece con el volumen, sino de manera más lenta. Con un cristal es nada prácticamente. Bueno, la pregunta es, si un vidrio ideal existe, no sabemos si existe, pero si existe tendría que ser así también. Ok, pero no habrá un excelente.